Destacó el presidente cubano la trascendencia de palabras a los intelectuales a 59 años del histórico discurso de Fidel. Se desarrolla en Las Tunas la edición 53 de la Jornada Cucalambiana a través de los medios de comunicación y los sitios digitales. Y dedican acciones de homenaje a propósito del centenario del nacimiento del relevante poeta Eliseo Diego. Saludos desde La Habana, es martes 30 de junio de 2020 y abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó hoy en su cuenta de Twitter la trascendencia de las palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel un día como hoy hace 59 años. Palabras de Fidel a los intelectuales, referencia obligada para ejercer la política cultural de la Revolución Cubana. Etiqueta Somos Cuba, somos continuidad, destacó el mandatario cubano en la plataforma digital. Y esta mañana se realizó en la sede nacional de la UNIAC un panel titulado A 59 años de palabras a los intelectuales, defender la revolución es defender la cultura, con la participación de relevantes personalidades que evocaron y pusieron en contexto en la contemporaneidad la vigencia de ese antológico discurso de Fidel. Sin público presente, el encuentro al que asistió el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, se transmitió por Radio Rebelde en la mañana y desde las 4 de la tarde por el Canal Caribe de la televisión cubana y vía internet por la cadena de páginas de Facebook Streaming Cuba y los canales de YouTube de la UNIAC y del Ministerio de Cultura. Un equipo de nuestro noticiero asistió a ese encuentro y ya nos ofrece los detalles. La frase más célebre, más citada, discutida y habitualmente sacada de contexto de aquella alocución fue: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. El escritor Miguel Barnett explicó su esencia. Había que salvar a la revolución, había que defenderla. Salvar la revolución era salvar la cultura. Me di cuenta de que se iniciaba un camino diferente, evocó el presidente de honor de la UNIAC, quien afirmó que las palabras de los intelectuales complementaron otro documento esencial de Fidel Castro, su alegato La historia me absolverá. El director de la oficina del programa Martiano, doctor Eduardo Torres Cuevas, consideró que en 1961, año de definiciones, se estaba creando la nueva cultura, la nueva intelectualidad, que eran continuación de los mejores valores de la tradición nacional, pero también determinación de cambio. El discurso de Fidel, según Torres Cuevas, le dio racionalidad a un proceso, pensamiento y sentimiento. Ahí nació una cultura que no existía antes de esas palabras. Rafael González, presidente de la Asociación Hermanos Saiz, consideró fundamental para los más jóvenes creadores el contacto directo con la historia. En las palabras a los intelectuales, Fidel estableció una relación estrecha con los artistas y escritores que mantuvo hasta el final. El presidente de la UNIAC, Luis Morlote Rivas, resaltó el método que instauró Fidel en aquellas palabras. Ese diálogo franco y distendido con los creadores fue un ejercicio cotidiano del líder de la Revolución Cubana. Morlote instó a revisar también el discurso que Fidel pronunció semanas después en la clausura del Congreso Fundacional de la UNIAC, en el que reafirmó el espíritu democrático e integrador de la política cultural naciente. El presidente de la UNIAC recordó el análisis que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hizo de las palabras a los intelectuales en su discurso de la clausura del 9º Congreso de la organización, donde remarcó su vigencia y proyección. El presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, reflexionó sobre la idea de continuidad que defendió Díaz-Canel en ese discurso, considerado por muchos de los que lo escucharon como unas segundas palabras a los intelectuales. Citando frases de la alocución de Fidel en junio de 1961 y haciendo énfasis en su contexto, Abel Prieto destacó la altura, la honestidad, la meridiana posición de Fidel durante aquellos encuentros. Reducir palabras a los intelectuales a un eslogan, a una receta, es lamentable, pues es un discurso lleno de matices que, partiendo de principios sólidos, no renunciaba al diálogo, al debate. Fidel fue un excepcional constructor de consensos. En el espíritu de las palabras a los intelectuales, Abel Prieto instó a los artistas intelectuales
a pensar en cómo la cultura puede seguir siendo útil a la revolución en los tiempos tan complejos que vivimos. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Y de la trascendencia de palabras a los intelectuales continuamos hablando en esta emisión. Ahora mi colega Daniel González Cabello nos propone el testimonio de uno de los escritores cubanos que estuvo presente en ese importante encuentro. Aquellas palabras de Fidel Castro a la intelectualidad cubana en junio de 1961 en la Biblioteca Nacional de Cuba han quedado para la historia. Conocidas como palabras a los intelectuales, el intercambio con los artistas y escritores de nuestro país marcó el camino a seguir y la política cultural de la nación. Así lo confiesa el poeta y etnólogo Miguel Barnet, uno de los presentes en aquella inolvidable ocasión. Fidel, siendo un joven, debatió con gente que eran 20, 30 y hasta 40 años mayores que él allí, porque ahí había personas muy mayores, muy mayores. Hubo debate con los católicos, hubo debate con la gente de otras tendencias que no eran el 26 de julio, en fin. Hubo mucho debate porque había inseguridad, no se sabía qué iba a pasar realmente, qué iba a pasar. Si iba a venir un periodo represivo, si se iban a respetar las libertades, y todo eso para mí fue una lección inolvidable en mi vida y marcó mi existencia. El año 1961 fue un año crucial y decisivo para la Revolución Cubana. En medio de los cambios que vivía el país en aquel entonces, el discurso de Fidel marcaría una pauta en la vida cultural de la nación. La gente reduce palabras a los intelectuales a con la revolución todo y contra la revolución nada. Bueno, pero es que la revolución tenía que defenderse, era el momento en que tenía que defenderse. Había sido atacada virulentamente por los americanos y por los mercenarios con Playa Girón. Esa frase se justificaba. Claro, la gente congela eso y ve de la palabra de los intelectuales solo esa frase para decir, no, lo que no era revolucionario, no, ahí él hizo un discurso que clamó por la libertad de formas, que clamó por la diversidad dentro de la unidad revolucionaria, la diversidad. Aquel encuentro constituyó un momento inolvidable que tuvo la intención de poner la cultura en manos de su pueblo. Y ustedes tienen la oportunidad de ser más que espectadores, de ser actores de esa revolución, de escribir sobre ella, de expresarse sobre ella. Un discurso definitorio, porque sobre todo, viéndolo con luz larga y desde el hoy, no del ayer, desde el hoy, me doy cuenta que Fidel en ese discurso lo que hizo fue establecer los cimientos de lo que es la política cultural de la revolución, sobre todo en los aspectos que reivindicaban los valores populares de la cultura. Y yo venía imbuido de todo eso porque ya yo había estudiado gran parte de la obra de Fernando Ortiz, me fascinó ese mundo de las culturas de origen africano, siempre me tuvo un atractivo muy grande para mí. Había leído la obra de Fernando Portuondo, de todos los grandes historiadores, ¿no? Y sobre todo de don Fernando Ortiz. A 59 años de palabras a los intelectuales, su vitalidad y trascendencia siguen vigentes porque aquel discurso de Fidel con la intelectualidad de la isla marcaron un buen camino para la cultura cubana. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos por la Agencia Cubana de Noticias, que destaca que la escena virtual se mantendrá esta primera semana del verano 2020 como plataforma ideal para la programación cultural en Cuba, con los ya habituales conciertos en Internet y eventos que no podrán llegar al espacio físico. Es así que se anuncia para esta semana los conciertos en línea de Pedro Beritán y Eric Méndez, mañana miércoles, para el jueves el dúo Daria y el viernes Conera y su grupo. A las 4:30 de la tarde llegarán estas presentaciones a la audiencia a través de la señal del canal clave Radio Progreso y en Internet por los canales de YouTube del Ministerio de Cultura y el enlace de un centenar de páginas de Facebook.
Por su parte, Prensa Latina informa que el director español Pedro Almodóvar, uno de los más laureados en la industria del cine, rodará el largometraje Madres Paralelas junto a la actriz Penélope Cruz. Se trata de una historia sobre el universo femenino de las madres y se desarrollará en Madrid. El guión, concebido durante la etapa de confinamiento, reunirá nuevamente a ambas figuras, cuya colaboración en la industria cinematográfica abarca más de 2 décadas y 7 títulos. Y cerramos en Radio Habana, Cuba, para conocer que la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREN confirmó que festejarán el Día de los Niños y lo harán el próximo 19 de julio con un disco infantil de la popular cantante Jaila María Monpié. El álbum 10º del artista y titulado Un canto a la sonrisa reúne 10 temas de compositores cubanos como Kiki Corona, Rosa Campos, Jorge del Valle, Yolanda Quintero, Anet Mota y Carlos Acartaya. Los temas tienen ritmos muy cubanos, entre ellos salsa, cha-cha-cha, conga, changüí, mozambique, pilón, también incluyen danzón y la habanera. Y precisamente con un videoclip de uno de los temas de esta producción fonográfica cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana, les recuerdo, propone un debate en torno al 9º Congreso de la UNIAC, su continuidad y la vigencia de los temas discutidos a un año hoy de clausurarse el encuentro en esta capital. Esto será en instantes. Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar. Los interesados podrán presentar un cuento inédito de tema libre cuya extensión no sobrepase las 20 cuartillas. Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar. La edición 53 de la Jornada Cucalambiana encuentra en Las Tunas un espacio de socialización y de presentación a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Concursos y foros interactivos reúnen a investigadores y exponentes de varias regiones. Tradiciones en torno a la 10ª, forma estrófica heredada de España, se defienden en la Jornada Cucalambiana, que se convoca desde Las Tunas y celebra el aniversario 191 del natalicio del cucalambé Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, su poeta e inspirador. La presente edición de la fiesta, la número 53, tiene lugar en la modalidad online y prioriza las investigaciones teóricas a través de un foro interactivo. Sus participantes se acercan a temas relacionados con las expresiones musicales y culturales en general que florecen fundamentalmente en las celebraciones campesinas. Fueron 14 ponencias de diferentes partes del país como Matanza, La Habana, Mayabeque, Santi Espíritu y de aquí también de Las Tunas, que tuvimos una gran representación. Se abordaron temas como los talleres de repentismo infantil, cómo promueve la enseñanza de la 10ª y el punto cubano, cómo las clases de los estudiantes de español y literatura de nuestra universidad van a abordar sobre la vida y obra del cucalambé. Estos fueron los principales temas abordados, la vida y obra del cucalambé, las tonadas, el punto cubano. La jornada cucalambiana resulta propicia para dar a conocer resultados de certámenes que se desarrollan en plataformas digitales. Tal es el caso del 25º concurso de improvisación Justo Vega, cuya convocatoria se distribuyó por el Centro Iberoamericano de la 10ª. Los matanceros Geordanis Romaguera y Héctor Luis Alonso se ubicaron en el primer y segundo lugar de la lid. En tanto, Yusbiel León de Cienfuegos obtuvo el tercer premio. En Las Tunas, Anibis Labarta para el Noticiero Cultural. Como hemos destacado en anteriores emisiones, en Santiago de Cuba se prepara una edición homenaje del Festival del Caribe como recuento de sus 39 emisiones anteriores. 14 años se cumplen en este 2020 de la desaparición física del reconocido investigador cubano Joel James Figarola, director de la Casa del Caribe, fundador además de la Fiesta del Fuego y uno de los promotores de la cultura popular. En este año, cuando se prepara la edición homenaje del festival, repensarle desde su legado es volver a las raíces de ese evento. Estaría incompleta la historia de la cultura en Santiago y Cuba si falta la energía de Joel James Figarola.
¿Sería una injusticia o cerrar los ojos ante la verdad el no hablar de este hombre que fue sin dudas único? Siempre dijo lo que sentía con una franqueza a veces brutal, pero siempre leal, siempre con la revolución. Joel pensó en el fuego y le definió como símbolo de cubanía. Es el mismo sol del Caribe, dijo. Es la tea incendiaria, el que tensa el cuero de los tambores. Sería este el apellido de una fiesta que hoy celebra 4 décadas. Una de las mejores cosas que ha hecho la historia cubana ha sido, la organizó Joel James, y es rescatar las raíces no solamente de Cuba, sino de nuestro universo geográfico. Hace 14 años no se le ve llegar, como de costumbre, a la Casa del Caribe, su hogar, pero sabemos que con su legado se cuenta si se desea acertar desde el concepto y el hecho en relación a la cultura. Oh, bien. Óigame, yo quiero mucho el Balbu. Llegaba aquí, esa es la casa de él. Me buscaba. ¿Dónde está? Llegué yo. Aquí estoy. Todo. Y él llegaba. Isabel, vámonos para Barranca. Joel James defendió lo caribeño en tiempos en el que este era un tema menor. A 40 años del Festival del Caribe es vital hablar de Joel, uno de sus padres. El mismo que vivió porque esta fuera una fiesta de pueblo espontánea y natural, como los hombres y mujeres que le construyeron en su primera vez, cuando se nombró Festival de las Artes Escénicas de origen caribeño. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Y Cuba conmemorará el próximo jueves el centenario del relevante poeta Eliseo Diego. Un amplio programa de celebraciones y homenajes tendrán lugar por estos días. Ayer iniciamos una serie de entrevistas a familiares, investigadores y estudiosos de su obra. Hoy le presentamos otro acercamiento a partir de la visión del intelectual Roberto Méndez. A 100 años del natalicio del destacado escritor Eliseo Diego, rememorarlo y resaltar el valor de su obra es un acto de agradecimiento a su legado. El vuelo poético de sus textos lo destacan en una oleada de grandes exponentes de la lírica cubana. Eliseo resaltó por su obra, por la forma de concebir la creación literaria. Eliseo es una figura que transgrede los límites también de ser alguien estrictamente poeta. Es quizás la poesía el mayor de sus logros, pero hay que pensar en ese Eliseo que trabajó aquí en la Biblioteca Nacional, que fue capaz de avisorar, por ejemplo, la importancia de que a los niños se les relatara un cuento. Simplemente no estaba en un área, él no la pensaba, para que vinieran los niños, se les entregara un libro y se sentaran en silencio a leer, sino para que escucharan de viva voz relatos que muchas veces tenían una larga existencia en la cultura del mundo. Él formó parte de aquel inolvidable grupo Orígenes y su vínculo con otras relevantes figuras de las letras cubanas como Lezama Lima, Virgilio Piñera, Rodríguez Feo, Gastón Vaquero y muchos otros propiciaron poner en alto la cultura cubana. Mientras Mariano, Portocarrero, Amelia intentaban pintar lo cubano arquetípico, los escritores procuraban describirlo, poetizarlo. De manera que pertenecer a este grupo no creó a Eliseo Diego, pero engrandeció a Eliseo Diego porque lo dotó de un ámbito de intercambio, lo dotó de un grupo privilegiado de interlocutores, donde la obra de cada uno un poco se sentía como parte de una obra mayor colectiva. Su producción literaria es valiosa, basta solo acercarse a la calzada de Jesús del Monte para comprender la singularidad de su estilo. Hay que decir que con Eliseo sucede una cosa muy rara en los poetas, y es que el primero de sus libros de poesía publicados se convirtió en un libro paradigmático. Cuando aparece en enero de 1949 en la calzada de Jesús del Monte, está apareciendo quizás el libro fundamental de Eliseo. Es decir, es alguien que no parece haber pasado por los titubeos de la juventud, por los experimentos, por las pruebas fallidas, sino que logra un libro sólido, bien armado, de voz poderosa, y que va a resultar definitivo en nuestras letras. A través de los años quedará por siempre en la memoria de su pueblo, quien marcó pautas y puso en alto la cultura cubana. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural.
Hace exactamente un año se clausuraban las jornadas del 9º Congreso de la UNIAC después de 2 días de sesiones en el Palacio de las Convenciones y encuentros en todos los territorios del país, asociaciones y secciones. 11 comisiones permanentes desarrollaron un trabajo sostenido desde diversos ámbitos como parte de los acuerdos de la cita. Le contamos ahora. Desde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, labora la Comisión Permanente de Patrimonio, Ciudad, Arquitectura, con el objetivo de ampliar la visión que hoy se tiene sobre lo que es el patrimonio, arrojando una mirada cultural sobre la ciudad. Un montón de retos grandes, porque no ha habido, repito, ni una cultura institucional ni ciudadana de esa visión de la ciudad como un producto cultural. El movimiento de artistas e intelectuales cubanos representados en la UNIAC desde su 9º Congreso trazó estrategias para salvaguardar las tradiciones culturales e impulsar el espíritu creativo vinculado directamente con la sociedad y su avance cultural. En este sentido, la Comisión Permanente de Cultura Comunitaria juega un rol de vital importancia. Y se trata de mantener ese trabajo y sobre todo de ampliarlo y lograr una mayor coordinación con las instancias de gobierno municipales, teniendo en cuenta ahora la descentralización en los municipios, y que hacer que estos proyectos comunitarios sean parte de la cultura de los municipios, de los territorios, de los barrios. En una línea similar de trabajo se encuentra la Comisión Educación, Cultura y Sociedad, que desde el arte persigue fomentar el análisis de importantes materias como lo son la historia y la lengua española, con el objetivo de impulsar desde los espacios culturales el desarrollo social. Muchos miembros de la UNIAC, manteniéndose activos desde casa a pesar del aislamiento, han desarrollado alternativas para llevar el arte hasta el hogar, respetando las medidas de control a la COVID-19. Hoy es mi día de suerte. Encuentro maravillas. Género, Cultura y Equidad, una comisión permanente creada por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba que busca actualizar el discurso de género de forma práctica, trascendiendo la academia y aterrizándolo en la cultura, para borrar del arte mensajes negativos contrarios a los intereses de la organización. Hay un desconocimiento muy grande en los temas de género en todo el país, en todas las instituciones, y eso se refleja en los resultados, y además se proyecta de manera negativa en los resultados de nuestros trabajos. No se puede seguir vendiendo, o sea, con ánimo de vender una obra a costa del cuerpo de la mujer, por ejemplo, o los estereotipos, ¿no?, del hombre y de la mujer también, porque el género lo incluye todo. Hasta el momento la comisión ha desarrollado importantes acciones. Incluso en tiempos de coronavirus sus operaciones se han trasladado a las redes sociales, ofreciendo foros online centrados en la violencia familiar, un flagelo que varios estudios exponen se ha incrementado a nivel mundial con las medidas de aislamiento. En ocasiones el resultado de una obra artística puede verse opacado al reflejar temas discriminatorios de cualquier índole, y el causante puede ser el desconocimiento del artista. Por tal motivo, capacitar a los creadores es esencial e inicia con entender que al decir género no decimos solo mujer, pues también se integran los hombres y la comunidad LGBT. Gustavo Sánchez, Noticiero Cultural. En este reportaje nos acercábamos al quehacer de algunas de las 11 comisiones permanentes de trabajo constituidas a partir de los acuerdos del 9º Congreso de la UNIAC, cita a la que dedicamos nuestro debate a un año de su celebración. Mañana compartiremos, como es habitual, algunas opiniones recibidas a través de nuestras direcciones electrónicas. Usted también puede escribirnos a nuestro correo contrapunteonc@cubarte.cul.cu, si nos deja un mensaje en Facebook en esta dirección, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y al cierre de esta emisión volvemos a Palabras a los intelectuales, discurso pronunciado por Fidel hace 59 años, considerado piedra angular de la política cultural de la Revolución Cubana. La revolución no puede pretender asfixiar el arte o la cultura, cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. En las palabras a los intelectuales pronunciadas el 30 de junio de 1961, el comandante en jefe Fidel Castro estableció las bases de lo que sería la política cultural de la revolución. Múltiples debates ha suscitado ese discurso. Se trata de un documento esencial,
Nunca antes se le había otorgado a la cultura un nivel tan determinante en la vida pública y política de la nación. Fidel partió de la convicción de que todo proceso revolucionario tiene que ser por fuerza un proceso cultural. Palabras a los intelectuales fue una de las piedras fundacionales del gran entramado institucional de la cultura en Cuba. Fue, de hecho, la semilla de la organización que poco tiempo después fundarán grandes nombres de las artes y las letras nacionales con Nicolás Guillén en primera fila. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba nació de ese impulso creativo que tenía en Fidel Castro a su principal promotor. Siempre estuvo con la UNIAC, incluso en los momentos más complejos, cuando se debatieron y se decidieron rumbos para la cultura nacional en un proceso dialéctico, pletórico de ideas y polémicas. En varios congresos y consejos nacionales de la UNIAC estuvo Fidel, escuchando y aportando, estimulando la discusión fructífera, convencido de que el arte y la literatura no eran ni serán nunca adjetivos. Fue en el 6º Congreso de la organización cuando expresó esa frase de raigal proyección: lo primero que hay que salvar es la cultura. Han pasado 59 años de aquel encuentro fundacional con la vanguardia de la creación en Cuba, que asumió el reto de articular, desde la esencia renovadora de un proceso revolucionario, una base nueva para el arte y la literatura en el país, que no ignorara, por supuesto, el peso y las realizaciones de una gran tradición, que contribuyera a enriquecerla y que al mismo tiempo pusiera en las manos del pueblo ese caudal extraordinario. Fue el objetivo fundamental de la política cultural que pensó junto a muchos Fidel. Cultura como derecho de todos los ciudadanos, cultura para pensar la nación, para recrearla, para defenderla. Esas fueron ideas recurrentes en muchos de los encuentros del líder de la revolución con intelectuales y artistas. Una y otra vez llamó a la unidad de los creadores en torno a un proceso social y político en permanente cambio, a partir de principios irrenunciables. Confiaba Fidel en las reservas creativas y morales de una organización a la que siempre escuchó y animó. Fidel Castro fue, por derecho propio, miembro de honor de la UNIAC. Gran privilegio el de este país. Su más ilustre hijo, su político más preclaro, José Martí, fue también uno de sus más grandes poetas y pensadores. Fidel Castro, su discípulo, entendió e hizo suyo el pensamiento del maestro. Sin espíritu no hay patria, sin cultura no hay revolución. Esa es la idea meridiana. Es la idea que reafirmó el presidente Miguel Díaz-Canel en la clausura del 9º Congreso de la UNIAC, justamente el 30 de junio de 2019. Su misión más importante es desatar una irreconciliable batalla contra la incultura y la indecencia. Y en ese bregar los creadores deberán ser, como siempre, como pidió Fidel en palabras a los intelectuales, más que espectadores, actores. Un mundo mejor es posible. Esa certeza la heredamos de nuestros padres y tenemos el deber de sostenerla para nuestros hijos. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la conmemoración por el aniversario 59 de las palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel. Conoció del desarrollo en Las Tunas de la edición 53 de la Jornada Cucalambiana a través de los medios de comunicación y las páginas web, y destacamos el homenaje a propósito del centenario del nacimiento del relevante poeta Eliseo Diego. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.